Muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos, a todos los que van a estar escuchando y observando este video. Es para mí un privilegio el poder llegar nuevamente a sus hogares, donde quiera que usted pueda estar. Es un privilegio para mí y también es un privilegio tener con nosotros en esta tarde al pastor Jorge del Cid, pastor de Iglesia Bíblica de Erdon. Y es una bendición saludarle y pues qué bueno porque nos sintoniza y esperamos que sea este tiempo de mucha bendición para sus vidas. Jorge. Amén, mi hermano. ¿Cómo estás, Kevin? Mi nombre es Jorge del Cid, de la Iglesia Bíblica de Erdon, como bien mi hermano me presentó al principio, y yo quisiera darle unos saludos especiales a la Iglesia de la Hermosa, a todos sus congregantes, a los vecinos. Ojalá nos podamos ver pronto. Yo sé que estamos en un impasse en este momento en el que no nos podemos mover, pero dentro de poco a lo mejor nos vemos. Será una gran bendición compartir junto con ustedes. Estamos en Washington, D.C., ¿verdad? Aquí en Estados Unidos. Es un gusto nuevamente saludarle y de verdad están en nuestros corazones, en su familia, su iglesia, y pues sí, esperamos que este tiempo sea un tiempo que pase y que podamos volver a estar juntos, sirviendo juntos y glorificando a nuestro Dios. Así que es un gusto y pues en esta preciosa tarde queremos desarrollar un tema. Nuevamente pues un saludo a nuestra iglesia también, el Hermosa, especialmente el grupo de jóvenes. Estamos aprovechando este medio, esta plataforma para poder desarrollar un programa o un tiempo, una serie llamada Desarrollando Convicciones. Esa es la serie que estamos desarrollando y hemos ya entablado algunos temas. Y el tema de ahora pues es uno muy especial también, que para nosotros pues es muy necesario, muy pertinente, y lo hemos denominado ídolos actuales. Así que ese es el tema que vamos a estar desarrollando. Entonces quiero iniciar, antes de las preguntas, basándonos en una cita bíblica, Romanos 12:2. Es una cita muy especial, especial para mi vida, creo que para usted, hermano Jorge, es un gusto y queremos mencionar esa cita. Perfecto, perfecto. Romanos 12:2. Vamos a leer ese versículo. Dice el versículo número 2. En la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La Reina Valera dice: no os transforméis a este siglo. La NBI pues nos menciona ya amoldearnos a este sistema de este mundo, el actual, tantos retos que se están viviendo, desafíos, especialmente en la juventud. Y pues por eso hemos denominado este tema ídolos actuales, sabiendo que los tiempos han cambiado un poco. El diablo sigue siendo el mismo, trabajando con muchas artimañas, pero la iglesia tiene que renovar su entendimiento, tiene que renovar el entendimiento en la palabra de Dios día tras día. Así que vamos a desarrollar algunas preguntas en cuanto a este tema. Lo primero, brother, ¿cuáles son las prioridades o los principales ídolos actuales que están bombardeando a nuestra juventud? ¿Cuáles son? Yo sé que hay muchos, yo sé que hay una gran cantidad, pero para usted, ¿cuáles son los principales ídolos actuales que están bombardeando a nuestra juventud? Pues déjame decirte, Kevin, que los ídolos son tan variados, vienen en todas formas, sabores, colores y tamaños, que realmente para cada uno de nosotros podría ser un ídolo diferente. Quizás de primas a primeras quisiera un poco definir qué es un ídolo, pues bíblicamente, a pesar de que en la Biblia tenemos y está empapada de muchos pasajes que hablan de cuando las personas separan su vista de los ojos de Dios y dejan de buscarle a Él, pues realmente hay muchos eventos en la Biblia donde el humano termina valorando muchísimas cosas más que lo que Dios ha provisto, y lo vemos desde el principio de la creación prácticamente. El humano tiene esa preconcepción de que lo bueno para él está innato dentro de cada uno de los humanos, esa carnalidad que nos impulsa como a buscar cosas las cuales Dios no ha diseñado para nuestra vida, y terminamos apartando la mirada en lo que realmente importa, que es Cristo, su palabra, como dice Juan 17:17, dice: santifícalos por una verdad nada más, y esa verdad
se encuentra en la palabra de Dios. Y entonces cada uno de los eventos que nuestra vida puede poner en el camino, ya sea familia, trabajo, internet, diversión, aplicaciones, hasta los hijos pueden ser de alguna manera una distracción para que nosotros los volquemos a ellos, a esos hijos o a esos instrumentos, los volquemos a nuestra vida y hagamos de ellos el objeto de de invertir el tiempo en ellos, de invertir nuestra mente en ellos, nuestros pensamientos en ellos, dejando de lado completamente a Dios. Y esos ídolos son ídolos que Dios no ha diseñado para nuestra dedicación al tiempo y a la memoria y al entretenimiento, sino más bien Dios ha diseñado que el humano siga derecho, adorando, buscando y realmente dedicando el tiempo y nuestra energía, como dice Romanos 12, todos nuestros miembros, los ojos, los oídos, las manos, todo dedicado hacia Él. ¿Qué es un ídolo? Es cualquier tipo de distracción, cualquier tipo de objeto, cualquier tipo de persona, cualquier tipo de pensamiento, palabra, obra que hace que nosotros apartemos la mirada de Dios. Excelente. Creo que podemos definir de esa manera que es un ídolo. Entonces se convierte en todo aquello que que le quita el lugar que solo Dios debe tener en nuestras vidas. Amén. Entonces, creo que eso es muy importante lo que usted menciona con respecto a ese tema. Sin duda puede convertirse en diferentes situaciones, ¿verdad? En cuanto a esos ídolos. Y pues, obviamente Dios no desea eso de nosotros. No, Partiendo de eso, pues pensamos en algunos que son muy importantes, pero yo quiero llegar a la segunda pregunta y en esta vamos a detenernos un poquito más. ¿Cuál es la importancia para la iglesia, para nuestra iglesia, para la comunidad evangélica, la comunidad cristiana, para nosotros como líderes, como pastores, como cristianos en sí? ¿Cuál es la importancia de manejar este tema de esos ídolos actuales y no desconocer con nuestra juventud y con la población general en nuestra iglesia? ¿Cuál es la importancia de manejar esto? Bueno, primeramente hay muchas razones porque es importante, pero Dios quiere que nosotros como iglesia, si va a haber un avivamiento en todo el mundo por a causa de este coronavirus, por decir un ejemplo práctico, si va a haber un avivamiento de las naciones y en los países y que la gente se va a llegar a acercar a Él, Dios ha diseñado que primero suceda en los líderes de la iglesia, en los jóvenes de la iglesia, en los pastores de la iglesia, en los ancianos de la iglesia, porque somos la luz, ¿verdad? De los pueblos, somos la luz en la colina. Entonces es imperativo que la gente de la eclesía, de ese cuerpo de la iglesia La Hermosa, comprenda que antes de ver todo el pueblo de San Vicente convertido, la iglesia La Hermosa y la iglesia del pueblo próximo son los primeros que tienen que atesorar la parte bíblica o el acercamiento bíblico hacia no tener ídolos. Nosotros estamos diseñados por Dios para adorar a algo desde que se creó el hombre y Él diseñó el adorarlo a Dios. Y nosotros, como dice la Escritura, no tenemos que desconocer las artimañas del enemigo. No podemos desconocer las artimañas del enemigo, pero muchas personas tratamos o tenemos unas concepciones de que Dios nos dictará a nuestras vidas cómo quitar esos ídolos sin leer la palabra, sin orar, sin ir a la iglesia, sin buscar consejería. Por alguna razón el humano hasta en eso quiere hacerse ídolo, es decir, como decir, no, yo sé de eso. Encerrarse en eso. Encerrarse en el que yo realmente no oro. El orar es prácticamente la expresión del humano de depender de ese Dios que realmente es el que proveerá todo buen camino. Entonces es importante para cada joven entender cómo es que el Internet, por ejemplo, regresando a la pregunta anterior, cómo el Internet puede ser una inversión de tiempo tan grande, a tal grado, que puede empezar a poner a Dios en segundo plano. Como puede que aún el ministerio de la iglesia puede embeberse uno a tal grado en que uno aparte la vista de Dios mismo. Entonces es importante nosotros entender que esto es primordial. Pablo, cuando se despidió de esa iglesia que estaba plantando y esos ancianos en Éfeso, les dijo, ojo
porque hay muchos enemigos alrededor, el diablo acecha, hasta adentro van a haber infiltrados a lo mejor, y ustedes tienen que estar alerta de cuáles son los enemigos que van a hacer que ustedes no pongan la mirada en Cristo, sino en otras cosas. Aún los ministerios, les dijo. Y cuando les escriben la palabra en la epístola de Efesios, los felicita por algunas cosas, les corrige otras, pero Cristo mismo en el Apocalipsis, en el capítulo 2, viene a decirles, se recuerdan lo que les dijo Pablo, todos esos ministerios que ustedes tenían, los hicieron todos a cabalidad, pero al final olvidaron que yo no acepto, no estoy dispuesto a compararme con ídolos y necesito que regresen a su primer amor. Y ese primer amor es prácticamente Dios. Nosotros tenemos que poner nuestra vista en Él. Es importante que cada uno de los jóvenes entienda en la hermosa que nosotros, nuestros cuerpos están dedicados solo a Él. Excelente. Y siendo un poco más específico, ya finalizando esta pregunta, quiero subrayar dos cosas bien elementales. Por lo menos, yo sé que hay muchos ídolos, pero quisiera mencionar dos que para mí en estos momentos, no solo en la cultura de nosotros, sino en su cultura y en las diferentes culturas juveniles, eclesiales y no eclesiales, están siendo bombardeados. Dos de ellas, la primera, esa parte como un culto a la celebridad, o como una rendición que ahorita están enfrentando la juventud, ya sea jóvenes o señoritas, ante obviamente todas las ofertas, todas las estrategias que Satanás está usando de una manera tan astuta, tan sutil. Por lo menos usa diferentes cosas, como las redes sociales, por ejemplo, diferentes programas de televisión, reality shows, que a veces se mencionan, muchas cosas que se mencionan. Todo va englobado a la celebridad o a la popularidad que el joven o la señorita puede tener hoy en día. No sé que usted nos pudiera compartir de eso. Sí, sí. Aquí en el contexto americano no es diferente, sino al contrario, es aún más elevado ese concepto en que las personas no solo quieren encontrar un deleite en el mundo, sino también en específicas figuras, ya sea de la televisión, de internet, y esas específicas figuras vienen desde Hollywood hasta la novia que puede tener uno en el vecindario. O sea, ese rango es amplio. Ese dominio que uno quiere tener con lo que uno desea adorar o deleitarse en. Uno quiere deleitarse en algo y uno decide por alguna razón. Sabemos que el enemigo, el mundo y la carne se confabulan para poder orquestarse uno, aparte de la mirada de Dios, pero uno termina en la televisión, en Netflix, termina en novias que realmente apartan la mirada de uno. No estoy diciendo que las relaciones son malas, sino más bien que las relaciones a nivel excesivo llevan también a una idolatría, ¿verdad? ¿Cuáles son aquí para los jóvenes, específicamente en Estados Unidos? Bueno, podríamos decir que el crear una imagen de uno que uno realmente no tiene. Es decir, crear una imagen pública de uno y tomar imágenes públicas de otras personas y adoptarlas para que uno se vaya conformando a esa imagen. ¿Ya? Y te menciono uno. Si uno es fanático de Lady Gaga y uno empieza a invertir mucho tiempo en realmente seguir a esa persona y ver a esa persona, ¿en qué termina uno? Empezar a conformar mi pensamiento de poquito en poquito al pensamiento de esa persona. Tan irónico como parezca, es la realidad. Nuestra mente es débil, por eso es que Romanos 12 dice, con la renovación de la mente. Entonces, sí, la profesión para los muchachos aquí es tremenda. La profesión es un ídolo total. El retiro, aún de joven, aquí el retiro es súper importante. La bolsa de valores, es decir, el nosotros tratar de prever lo que viene, controlarlo y asegurar nuestro futuro para los futuro. ¿Perdón? Asegurar el futuro, ¿verdad? Asegurar el futuro para los jóvenes es tremendamente importante.
doy gracias a Dios que en medio de toda esta tristeza del coronavirus, gracias a Dios que mucha gente ha expresado estar preocupada porque no tienen control sobre nada de lo que viene. Y exactamente así es. No tenemos control de las cosas, pero uno crea un ídolo de ese futuro, del presente, Excelente, ¿verdad? Entonces hay muchos ídolos, pero excelente. por sobre todo el bombardeo que tiene el media, la internet, la televisión, las revistas y también el tratar de crear una imagen uno basado en otra persona, que no es. Excelente. Creo que con lo que usted menciona, y hemos hablado un poco en estos momentos, que el tiempo avanza muy rápido, podemos dar un consejo práctico en estos momentos a nuestros jóvenes, ¿verdad? En las Mm, diferentes iglesias, el tener ese cuidado, el cual lo rodea la parte egocéntrica que puede llegar al ser humano. O sea, tanto personalmente, hoy en día pues podemos ver a nuestros jóvenes y señoritas que pueden publicar así de natural, por ejemplo, una alabanza muy bonita, muy especial, donde adora a Dios, donde mm, se ve esa adoración a Dios, ujú, pero también se ve tan natural publicar ¿qué? Lo mismo, uno de esos ídolos que usted mencionó, por ejemplo, cantantes famosos o mm, actores, actrices, de tal manera que ellos lo pueden ver tan natural y que es algo pues permisible, algo que ellos pueden mm, expresarse, pero que a la larga es donde ellos muestran dónde está su corazón. Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ujú. Entonces, y Jesús también lo recuerda, que por sus frutos nos conocerán. Entonces, todo eso engloba a que si nosotros estamos adorando plenamente a nuestro Dios o ya nuestro corazón como que se ha diluido Mm, hacia otras fuentes, o nuestro corazón ya se ha rendido, por lo menos una parte de él, o toda, mm. hacia otros ídolos. Entonces, creo que es un cuidado que nuestra juventud tiene que tener, un reto, es un gran desafío. Sí, Tenemos que entender que no es fácil, ajá. no es fácil, pero con la ayuda del Señor creo que sí se puede renovar la mente Sí, y el sí. corazón. Fíjate, Kevin, que aquí en Estados Unidos, y no sé cómo sucederá en El Salvador, pero de una manera escueta te cuento que aquí el síndrome más grande de la idolatría se llama la autosuficiencia. La autosuficiencia en todo sentido, tener esa gran confianza en uno mismo, esa gran confidencia de que uno puede hacer las cosas y no depender de Cristo, sino más bien de que ahora el posmodernismo, esta idea que tú tenés la razón y yo también la tengo y yo soy mi propio guía de todo, de toda mi vida, es el síndrome, la enfermedad, el pecado expuesto de corazón, como tú lo decías, a que nosotros Definitivamente. realmente queremos ser como mini dioses. Eso es prácticamente idolatrarse uno mismo, es prácticamente la enfermedad de este siglo, pues. Definitivamente. Quiero finalizar, gracias, gracias. Quiero finalizar con, estamos en un contexto ahorita, todo el mundo, ante esta situación de pandemia global de COVID-19, y si hay un término que se maneja bastante es el término de medidas sanitarias, ¿verdad? Medidas que hay que seguir, y pues sabemos lo importante, obviamente lo más importante es quedarnos en nuestras casitas, pero también tomar algunas medidas, ¿verdad? Que hay que tener presente para poder protegernos y Sí, sí. proteger a nuestra familia. Ahora, pensando en esta situación que es prácticamente un virus espiritual, si lo podemos llamar así, Sí, una sí. situación que está bombardeando notablemente a nuestra juventud, como adultos también, como Mm, iglesia, o sea, es algo general, mm. pero queremos detenernos un poquito en la juventud. ¿Cuáles serían las medidas para finalizar en este momento, en este tiempo? ¿Cuáles serían las medidas de higiene cristiana, digamos, si lo podemos llamar así, para combatir esta dura realidad? ¿Cuáles serían algunas de las medidas que debemos de tomar? Bueno, en forma práctica, yo creo que todos hemos conocido, hemos sabido las medidas que el Ministerio de Salud, los gobernantes están prácticamente recomendando, y es prácticamente número uno, tal vez no el aislamiento total, sino más bien la precaución en nosotros tener contacto con otras personas, porque sabemos que si uno siente y desea que la otra persona esté bien y siente amor por el prójimo, una señal y un síntoma sería que uno no desee enfermar a nadie. Entonces, si eso es nuestro motivo de no querer enfermar a nadie, porque entendemos que Dios nos pide, nos exhorta y nos comanda a amar a la comunidad,
nosotros tenemos que ser bien precavidos, ya eso sería la médula, bien precavidos en lo que hacemos. Pues claro que no todos tenemos la misma rutina ordenada por Dios y algunos tendríamos que salir a las calles, pero creo que con una conciencia tranquila, Dios usará la conciencia para también aprobar o desaprobar lo que estemos haciendo. Recordemos que el presidente de El Salvador, el presidente de Honduras, de Estados Unidos, ha sido puesto por Dios mismo para gobernar la región que le toca gobernar. Es decir, nosotros debemos respeto y prácticamente obediencia a nuestros gobernantes en la situación de sanidad. Si ellos están recomendando algo, hay que acatarlo porque viene de parte de Dios, a pesar que ellos serán los que rendirán cuentas al final con el soberano, pero nosotros estamos también llamados a no ser mártires, Kevin. Nosotros no estamos llamados a no ser mártires. Dios puede martirizar nuestra vida mandándonos a otra parte, sufriendo de tal manera por el evangelio que muramos, pero eso ya es prerrogativa de Dios. Pero nosotros tenemos que entender que la misión de nosotros es la comisión, es la proclamación de la palabra. Exactamente. Yo he escuchado muchas personas aquí que dicen, no, yo tengo el Espíritu Santo y yo voy y nada me va a suceder. Pero de 8 veces que la palabra, el empoderamiento del Espíritu Santo viene en el libro de Hechos, de la forma como Lucas lo describe, no viene para que no te dé ninguna enfermedad, sino viene para habilitarte para poder proclamar la palabra de Dios. Para hablar con el nuevo, exacto. Excelente. Excelente, creo que coincidimos en eso. Gracias por esa medida. Creo que todos como población cristiana somos llamados a acatarlas de la mejor manera, a dar ese buen testimonio también en ese ámbito. Y por último, esas medidas también que debemos de seguir de higiene espiritual, digamos, en cuanto a este tema que hemos abordado, de los ídolos actuales, diría yo que algunos de ellos son bien importantes. Primeramente, el discipulado vivencial como líderes y pastores que debemos de tener. Esta situación con nuestros jóvenes, debemos de saber, número uno, que la verdad sigue estando ahí, ¿verdad? La verdad tiene que mantenerse en la palabra, pero obviamente la parte vivencial es muy clave con nuestra juventud. Como líderes debemos de llegar y hacer lo que Jesús hizo. Ese discipulado que él los veía como sus amigos, ese discipulado que él los veía como personas a los cuales él podía servir y ayudar. Entonces, en esta situación que vivimos como juventud, no sé si usted lo ha experimentado en su iglesia, pero yo lo he experimentado en nuestra iglesia, creo que importa mucho la predicación de la palabra, importa mucho muchos temas que podemos desarrollar, pero es muy clave y va a ser más significativo cuando nosotros les demostramos a nuestros jóvenes y les hacemos ver el amor que sentimos por ellos y que la situación que están viviendo o esa corriente, digamos, del error que les está invadiendo, que les está inundando, les va a llevar algo negativo y que nosotros nos interesamos por ellos no como un religioso, sino como una persona que les ama y que quiere llevarles a Cristo y que Cristo quiere lo mejor y evitar muchos dolores de cabeza y consecuencias en sus vidas. Entonces, pensando en eso, creo que es clave. Y lo último, ¿verdad? Creo que es también muy importante el ejemplo que podamos tener. Y nuestros jóvenes tienen un reto, pues eso se traslada. Ellos tienen un ejemplo en sus institutos educativos, en sus universidades, en sus lugares. Allí ellos pueden ser luz. Allí ellos pueden ser la sal. Ahí pueden ser ellos la luz. Amén, amén, sí, tienes toda la razón. Yo quisiera que cada uno de los jóvenes de la Iglesia La Hermosa, de la Iglesia de la Bíblica de Herdon y de todas las iglesias entendiera lo que tú acabas de decir bien elocuentemente, que es salir y proclamar y realmente ser luz para otras personas, y también que Dios ha provisto ya un cuerpo que tiene otros dedos, otros jóvenes en la misma iglesia, para poder realmente unir fuerzas y poderse rascar, poderse sobar, poderse dar like, y que aprovechemos estas circunstancias para poder realmente unirnos con los medios que Dios ha provisto ya, porque la iglesia no ha cambiado en el sentido de que el cuerpo sigue estando existente, siendo que no necesita un edificio, sino más bien necesita cualquier tipo de medio para poderse relacionar el uno con el otro, y los medios los tenemos, Kevin. Así que yo le exhorto a cada uno de los jóvenes que si usted no conocía a sus compañeros de iglesia, a sus compañeros del grupo de jóvenes, hoy es el momento para que usted le pueda dar una llamada y decirle, mira, ¿cómo estás?
¿Qué necesitas? ¿Qué juego estás jugando? ¿Qué programa de televisión estás viendo? Y realmente animarse uno al otro para decir, Interesarnos unos con otros, ¿no? exacto, puede decir, mira, ¿por qué no, en vez de ver tres horas de Netflix, qué tal si nos ponemos a leer el libro de Hechos, a ver cómo es que sucedió esto de que nació la iglesia? ¿Me entiendes? Es decir, Sí, que nos estamos en la palabra. definitivamente. Definitivamente, que de verdad ha sido un tiempo muy, muy especial. Gracias, gracias por apartar este espacio y de verdad deseo en grande que Dios siga bendiciendo su vida, su esposa Alicia, su hija Maya, la iglesia bíblica de Herdon, todos los hermanos y hermanas, que en este tiempo de crisis sea Dios ministrando cada una de sus vidas y también nuestras vidas aquí en El Salvador, ¿verdad? Y también ahí en Estados Unidos. Así que es un gusto y gracias por ese tiempo. ¿Unas No, palabras finales? ¿perdón? ¿Unas palabras finales? Sí, sí, no, te doy gracias a ti y a Judith y a toda la gente de La Hermosa, los ancianos, por esta oportunidad. Es un gran privilegio para mí solo verte ahí, escuchar el cántico de los gallos. Realmente es emocionante para mí. Y pues lo que yo deseo es que Dios repose su gracia, su amor y su paz sobre todos y cada uno de las personas que van a la iglesia La Hermosa y todo el vecindario, todo el pueblo que venga a los pies de Cristo y que realmente nos unamos como una iglesia creyendo en el mismo Dios, con un mismo sentir y un mismo pensar y simplemente decirle que los amamos muchísimo. Gracias. Un saludo para todos los que van a ver este video, de verdad. Gracias a Dios damos por este privilegio, porque usamos la plataforma. Y pues hasta la próxima, y pues están en nuestras oraciones, en nuestros corazones. Saludos, brother. Nos vemos. Dios le bendiga. Amén. Gracias. Adiós. Adiós.